¡Bienvenidos a Puno! En Test Travel Bloggers invitamos a viajeros como tú, de diferentes países y estilos, para que nos muestren un destino desde 3 puntos de vista distintos. ¡Acompáñanos! Junto a Juan y Daniel, esta vez visitamos Puno, tierra de leyenda y un lugar sagrado de los incas. Un pueblo orgulloso de sus tradiciones quechua y aymara, que es el corazón del sudeste del Perú. Apenas supe que nos tocaba grabar este episodio acá en Puno, contacté de inmediato a Edgar, un viejo amigo que es propietario de Edgar Adventures, y es sin duda una de las personas más indicadas para mostrarnos los secretos de esta tierra bañada por el lago Titicaca. Hora de empezar el día muy temprano, y decidimos ir en triciclo, un medio de transporte muy local, a embarcarnos a nuestra aventura por el Titicaca. Juan solamente había estado de paso por acá, y Dani es la primera vez que visita esta región del Perú. Estamos en el lago Titicaca, a 3.810 metros de altura, en lo que es el lago navegable más alto del mundo. Nos dirigimos a una isla llamada Taquile. Estamos caminando hacia la casa de una familia de tejedores tradicionales. En estos casos, a la cultura lo que la protege es sencillamente la distancia. Cuando un lugar está lejos, cuando un lugar es remoto, yo siempre tengo fe en que estamos llegando a un lugar culturalmente íntegro. Vale la pena el esfuerzo. Es un lugar sumamente tranquilo y nos está recibiendo Juan. Mi nombre es Juan Quispe Huata, maestro artesano. Estamos escuchando una música y un baile típico acá de la isla de Taquile. Si escuchan ustedes, la música tiene pues un ritmo bastante constante, bastante simple, y la gente, luego de estar tomando chichejora y chachando coca, entra como en un trance y pueden estar horas y horas y días festejando. Vean la velocidad y la perfección de este hombre para tejer. Wow, estoy impresionado. Si bien las artesanías son producidas por todas las familias de la zona, unas familias hoy venden lo que produjeron sus vecinos quizá la semana pasada. Cada prenda, como este gorro, tiene un número que indica la familia y el precio. El precio no es negociable, es un precio establecido por la comunidad y luego, por el número de familia, pueden saber a quién darle el producto de la venta de la. Hoy en camino a nuestro alojamiento, visitamos una comunidad de uros en una de sus clásicas islas de Totora.
Algo que siempre me gusta de visitar comunidades originarias es que uno puede aprender mucho, no uno, la humanidad entera debería aprender mucho de este reservorio de sabiduría que son las comunidades originarias. Ellos han transformado el lago en su hábitat, en sus casas, en su medio de transporte y de pesca. Podemos aprender mucho de este reservorio de sabiduría que tienen los pueblos originarios de nuestro continente. Bueno, Juan y Dani, hemos llegado a la comunidad de Luquina y vamos a hacer turismo rural comunitario. Así que van a quedar sorpresas, que van a dormir en la casa de Fernando, en la casa de Víctor, y van a pasar la noche ahí, conviviendo con ellos, con la familia, haciendo los trabajos que normalmente hacen en la comunidad. Así que yo por otro lado me voy al Healing House a relajarme. Así que los espero. Los veo mañana. Pasar la noche con la familia de Ángela, ver la destreza y el alma con que cocina los alimentos en el fogón del hogar, me permitió entender la calidez humana que compensa los rigores de la vida campesina en el altiplano. Miren pues la tremenda experiencia comiendo comida de mamá, que es comida hecha con amor, sabe muy bueno. Bueno, me acabo de levantar, les digo que un frío impresionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cobijas. Os pues. Y después de un buen desayuno, a trabajar. Y que uno puede caminar, puede pegarse a las que están recogiendo papa, irse a pescar a las 5 de la mañana con ellos. Hay muchas actividades que son las actividades que hacen en su día a día. Entonces, además de que uno pasa bacano, se distrae de la ciudad, aprende. Sí, yo menos mal que es muy tarde, esta cosa como a las 12:30. Ya recién levantado, Arturo. Hola. El plan ahora es, yo voy a entrar en kayak y usted va a entrar en velero, acá al lado de Titicacá. Bueno, decidimos dar una vuelta por el lago, rodeando toda la comunidad, un recorrido más escénico, más relajado, mientras que Arturo hace un poquitico de kayak, un poco más de aventura. Además, esto nos sirve de preparación para un reto que se viene, un día entero remando por 2 lagos puneños. Bienvenidos a Juli, la pequeña Roma Aymara. Hemos dejado a Dani ahí en la puerta de Aramumuru. Bueno, estoy llegando a la puerta de Aramumuru. De hecho es allá. Pero la ruta verdadera, los iniciados, los que lo quieran hacer de una manera más mística, es empezando desde toda la montaña de roca y yendo por toda la cordillera. Estoy comiendo una trucha. Como le comentaba Arturo, algo que me gusta mucho de viajar por Perú es que comer en estos comedores callejeros, donde para mí es una sensación familiar. Compartís la mesa con gente que no conoces, se mezcla el viajero con el campesino, con el oficinista que pasa por la calle. No sé, es un pequeño ritual de viaje por Sudamérica. A Juli hemos llegado en medio de una fiesta popular y es la oportunidad perfecta para compartir las costumbres y tradiciones de sus habitantes. En la época del virreinato, Juli era el asentamiento de la ciudad más grande de todo el sur del virreinato del Perú. Hasta aquí se traían a las comunidades por la fuerza para bautizarlas en masa. Allí las personas recibían su nombre cristiano y tenían 2 opciones. O pasaban a pagar tributo a la Iglesia Católica o eran llevados por la fuerza y encadenados a las minas de Potosí, donde tenían que trabajar para poder pagar estos tributos. Lo que me gusta del oficio este de travel blogger es que me lleva a venir a lugares que a veces son inaccesibles o difíciles, como esta torre, con el afán de mostrar lo mejor de un destino de una ciudad. Dejamos Juli atrás para encontrarnos con Dani en la mística puerta de Aramumuru. Creo que llegué al lugar. Temor, una especie de temor porque Aramumuru es el nombre de uno de los últimos grandes maestros de esta cultura, que vino a enseñarnos de la sabiduría, la armonía, pero decidió regresar al mundo subterráneo.
Coincidencia o no, les digo que mientras grabamos en este lugar sucedieron cosas muy extrañas. Primero que el dron no quería volar. Era como una especie de campo electromagnético y cada vez que tratábamos el viento se enfurecía. No nos dejó despegarlo. Algo la verdad no quería que lo utilizáramos. Pero en recompensa, cuando lo guardamos, se nos apareció algo que ninguno lo esperaba. Un doble arcoíris gigantesco. Según Edgar, un regalo de los hermanos mayores. Les dijimos que teníamos un reto y ha llegado. Hoy nos toca remar desde muy temprano en el Titicaca. Hemos salido hace 15 minutos de la isla Esteves, aquí en el lago Titicaca, y hemos venido a un punto crucial para ver el sunrise, que es uno de los más espectaculares que hay en el Perú. Es duro en video mostrar qué tan frío está esto. Pero miren esto, pura escarcha. No suelo hacer deportes de aventura, sin embargo, remar hasta la isla de los Uros fue más bien una experiencia de encuentro con el Titicaca y con Inti, el sol. Estamos aquí en Uros. Gracias por la visita. Nunca imaginé pues que iba a remar en estas canoas polinésicas por el Titicaca, ¿no? A 3.810 metros de altura. Ha sido una experiencia increíble y visitar a los Uros pues siempre es una satisfacción. Gracias muchachos por haber remado con nosotros. Excelente todo, compadre. Gracias. Buena experiencia. Primera vez que voy a hacer stand-up paddle. Las cosas que me hacen hacer por test travelover. Bueno, tengo mucha fe. Estamos en la laguna Humayo y nos hizo un día precioso para esa actividad del sur. La verdad que pensaba que nos íbamos a caer, aunque sea alguno, pero la cosa va bien. Todavía no canto victoria, pero va bien, va bien. Y la verdad que no se me ocurre una manera más cercana de comunicarte con un lugar, ¿no? Uno a veces saca fotografías de los lugares, pero esto es mucho mejor. Somos los primeros que estamos realizando esta actividad con la empresa RO Perú. Hemos hecho alrededor de 3 kilómetros de stand-up paddle acá en Humayo, impresionante, increíble. Al final, de regreso el viento nos fue un poquito en contra, fue un poquito duro, recomendadísimo RO Perú acá en Humayo y en el Titicaca yendo a los Uros. Estamos subiendo a la chulpa de Siyustani. Las chulpas son construcciones funerarias, ¿no? En el caso de Siyustani, primero fueron culturas preincas como Pucará, luego los Collas y al final fueron conquistados por los incas. Se siente a los 4.000 metros, ¿ah? En Perú, los sitios sagrados coinciden siempre con los paisajes extraordinarios. A mí me hace pensar que los incas encontraban la cercanía a Dios justamente en lugares que eran estéticamente hermosos. De vuelta en la ciudad de Puno, nos sentimos como en casa en el Hotel Tierra Viva, un hotel de primera en pleno centro histórico de la ciudad y con acceso facilísimo a la Plaza de Armas, la Catedral y la calle en Lima, la más popular para visitar por la noche. Otro día y otra sorpresa aquí en Puno. Nos dirigimos ahora a una ciudad muy particular. Oscar, Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de unos años. Cumpliste tu promesa. Cumplí mi promesa, me volví un poquito pero regresé. A Lampa se le conoce como la ciudad rosada y eso se debe a que gran parte de la ciudad está construido con sillar rosado. Y el sillar rosado es material que sale de los volcanes aledaños a la ciudad. Tupac Amaru se quedó un mes en Lampa haciéndolo su cuartel general para luego tratar de tomar la Plaza de Armas de Cusco. Este plan fracasó, como sabemos. Lo que poca gente sabe es que luego los españoles trajeron la pierna izquierda de Tupac Amaru y la dejaron colgando como advertencia en el distrito de Ayaviri, una zona muy cercana aquí de Lampa.
La ciudad de Lampa es el único lugar del mundo donde existen 2 piedades autorizadas por el Vaticano. Se trajo una piedad donada por el Vaticano, pero cuando la iban a instalar acá, se dieron cuenta los arquitectos que la piedad pesaba alrededor de 1 tonelada y no iba a ser aguantada por este domo. Así que se pide la autorización para hacer una réplica en aluminio en Lima y se trae acá. Entonces la otra piedad está en la Municipalidad de Lampa, que la vamos a conocer ahora. Pero la segunda parte de la historia es todavía más apasionante. Cuando en 1972 un húngaro desequilibrado agarró martillazos la piedad original en el Vaticano, el molde utilizado para reconstruirla fue precisamente el de esta versión lampeña que se conserva en la municipalidad. Hoy estamos en otro secreto de Puno, más allá del Titicaca, el fundo chinchero que recorreremos junto a CC, su dueño. Una caminata por este bosque de cactus. Lo interesante de este lugar es que te permite conocer la historia local, o sea, acabamos de atravesar un bosque de cactus, luego una serie de tumbas funerarias pre-incas. Por eso me gusta este lugar, porque te permite recorrer esas pequeñas historias. Súper emocionado, voy a montar un caballo de paso peruano. La gente conoce Machu Picchu o el ceviche, pero el caballo de paso peruano es todo un icono. Así que nada, ahora en un rato les cuento. El hecho de que camine apoyándose sobre sus 4 patas de una en una y no de 2 en 2 como los caballos normales, hace que el andar sea muchísimo más suave. Un excelente desayuno con CC y partimos rumbo a nuestra última gran sorpresa. Nos encontramos en el cañón de Tinajani, una de las joyas naturales que esconde Puno. Estamos solo a 2 horas de la ciudad. Hay una leyenda local que dice que esta parte de la tierra estaba habitada por gigantes que desafiaron al dios Sol, al Inti, que los convirtió en piedra, ¿no? Si fue así o no, nos dejaron esta maravilla para disfrutar. Estamos a 4.000 metros de altura, pero todo este lugar estaba antes bajo el mar. En el choque de las placas tectónicas del Pacífico salió esta hermosura. Me dicen los locales que incluso ven fósiles marinos, caballitos de mar. Y bueno, la verdad que no lo esperaba estando aquí en Puno encontrarme con esto. Puede ser de los sitios naturales más lindos que he visto en toda mi vida. Siempre es un orgullo mostrarle a mis colegas viajeros las maravillas de mi país, y Puno no es la excepción. Una tierra mágica, colorida y maravillosa, llena de historia y secretos que no debes dejar de visitar si vienes a Perú. Para mí ha sido un gustazo haber podido mostrar esta parte de mi país a estos tremendos viajerazos. Dani, ¿qué te pareció Puno? Un lugar con tanta mística, historia y deporte extremo. Yo soy feliz acá. Juan. La verdad, había pasado de largo esta parte del Titicaca en mi viaje por Perú y descubro que además de la isla de los Suros hay un montón de secretos escondidos para recorrer. Bueno, y gracias a la conectividad de Avianca, Dani se va para Medellín, Juan se va para España y yo me regreso para Lima. Nos vemos en otra parte del mundo. ¡Chao! Nos vemos. San Pedro y la otra ya me olvidé. Cada prenda tiene un número, que aquí no lo encuentro. En el ambiente. Arturo, dímelo otra vez. Estaba probando cómo está la tabla. Está buena. Está buena.